Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a RG en Vivo. Tenemos muchísima información para compartir con todos ustedes y presten mucha atención al siguiente dato, porque las mujeres ganan entre 600.000 guaraníes y hasta 2 millones menos que los hombres, pese a realizar el mismo trabajo y tienen la misma capacidad académica, los mismos estudios que los hombres. Aún así, existe esa desigualdad salarial actualmente en nuestro país, al menos es lo que revela un último informe de la Dirección Nacional de Encuestas, Estadísticas y Censos. Vamos a establecer un contacto con nuestro compañero Sergio Valdés, quien tiene más datos. Por ejemplo, 89 días al año las paraguayas trabajan gratis. Sergio, contanos, por favor. En Paraguay las mujeres utilizan su tiempo en un 39%, solamente en ese porcentaje a las actividades remuneradas y en un 66% a aquellas que no les reditúa un ingreso económico, como normalmente vemos los trabajos domésticos y el cuidado de los hijos u otros familiares. Según los datos recabados, las mujeres paraguayas trabajan gratis, más o menos unos 89 días al año aproximadamente. Simbólicamente se sacó esta cifra de parte de ONU Mujeres. Lo contrario ocurre con los hombres. Ellos utilizan el 75% de su tiempo a las actividades remuneradas y solo un 25% a las no remuneradas. Según el estudio, las mujeres perciben un salario inferior que los hombres pese a que realizan el mismo trabajo y tienen la misma preparación académica. La diferencia oscila entre los 600.000 guaraníes hasta 2 millones de guaraníes. También se revela que aumentan los casos de mujeres con empleo de medio tiempo. Esto decía Yolanda Barrios, que es de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. Que tendrá mucho que ver la cultura, el tema del rol de la mujer en de la maternidad. Hay mayor confianza, se apuesta más en el hombre que en la mujer, a igual nivel de instrucción, posibilidades, capacidades, llámese las competencias que se buscan, ¿verdad? Pero ya más que eso no podemos responder, ¿verdad? Pero evidentemente hay mayor volumen de hombres en puestos de conducción, tanto en el sector público y privado. De manera a ir reduciendo esta brecha, Naciones Unidas Mujeres sugiere al gobierno paraguayo que se implementen políticas públicas para revertir esta desigualdad salarial. Muchas veces no es necesariamente el factor tiempo, porque es el perfil de mujer que va a poder pagar una cuidadora, una niñera, una empleada, etc. También dentro de un sistema de protección social más consolidado y más universal. Creo que eso es la llave para que las mujeres puedan justamente tener acceso a guarderías para las mujeres. Los padres en teoría, pero en la práctica muchas veces son las mujeres, para liberarse, para tener más tiempo, ¿no? Redistribuir los roles y las responsabilidades también con los hombres, con los padres, con los maridos dentro de la casa. Paraguay así se suma a la meta de la Organización Internacional del Trabajo de llegar al año 2030 en la igualdad de remuneración entre mujeres y hombres por trabajo de igual valor. En América Latina la brecha que se redujo fue de alrededor de 20 a 15% entre el 2005 y el 2015.